Gracias a todos y a todas por estar aquí en la tertulia del ser político. La pregunta de esta tertulia: ¿cuáles son los mecanismos de dominación del poder, estatales y empresariales, y cómo nos influyen? Las amenazas externas e internas a las políticas sociales. Este es un título muy abierto, pero que investiga mucho sobre él y sobre las consecuencias. Andrés Villena Oliver, que nos visita, muchas gracias por estar aquí. Él es doctor en Sociología. Me tengo que poner las gafas, perdón. Licenciado en Economía y en Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado como periodista en Público, Informativos Telecinco, la edición española de Huffington Post, El Plural y otros. Ha investigado a altos cargos del Ejecutivo que ejercen influencia, condicionan social e ideológicamente y están en el núcleo de las grandes decisiones de un país, como España. Es el autor de su último libro, Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Nos lo vas a enseñar también, ¿no? Lo has traído. Pues muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Victoria, por la organización de este acto. Si tengo un tono un poco bajo o melancólico es por una prometedora gripe que ha nacido hace un par de días y que seguro que va a llegar a buen puerto y que está de moda estos días, ¿no? Bueno, estos son los dos trabajos recientes que he realizado: Las redes de poder en España, publicado por Roca Editorial, basada en mi tesis doctoral, que está a la derecha, que no recomiendo en modo alguno, que se llama Cómo se gobierna España, y que analiza el mapa de poder español como una red de redes que en definitiva pues dificulta que la democracia pues sea, bueno, por decirlo de alguna forma, una democracia plena. Pero vámonos directamente a ejemplos prácticos. Ahora mismo la mayoría de los periódicos nos transmiten que el mundo está en un momento convulso, con muchas expresiones de malestar en Colombia, en México, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, razones diferentes, ¿no? En Brasil, Francia, en España, incluso en Irak, en Líbano. El ejemplo chileno es un ejemplo interesante. Esta es una de las fotos de manifestación. Las fotografías pues, no suelen representar demasiado bien la realidad. Quiero poner un ejemplo de Chile, porque a lo mejor se nota de manera más descarnada lo que vivimos en España. Esta foto vendría a ser una foto representativa de la familia del presidente hace unos meses. El tío del presidente, Sebastián Piñera, un obispo que figura a su izquierda, pues había cumplido, no sé si 100 años, y se reunió toda la familia. En la foto podéis ver a Sebastián Piñera, que creo que sabéis quién es, que sale a la derecha de ese hombre que aproximadamente tiene 100 años, por lo tanto fácil de localizar. A su derecha, en la foto, a su izquierda, en la realidad, hay un señor que se llama Herman Chadwick. Herman Chadwick es primo de Sebastián Piñera y es presidente de Enel Chile, es decir, una de las empresas eléctricas más importantes del país, una multinacional. Arriba, a la izquierda, está el otro Chadwick, Andrés Chadwick, ese señor con el pelo blanco, es el ministro de Interior, también es primo de Sebastián Piñera y hermano de Herman Chadwick. Ahí veis que, bueno, pues hay unos nexos y unas redes familiares muy importantes. Y luego un señor que no vino a esta reunión, se llama José Piñera, un hermano mayor de Sebastián Piñera, fue ministro de Pinochet, precisamente fue el que acometió con éxito la privatización del sistema de las pensiones, ¿no? Que hace que Chile sea un modelo de capitalización. Es decir, usted, en vez de tener un sistema de reparto por el cual en su jubilación va a recibir una cantidad de dinero, va guardando una cantidad progresivamente, y eso, pues, si los mercados financieros lo maximizan en base a su eficiencia, pues tendrá usted mucho más dinero que en el sistema público, ¿no? Si os dais cuenta, aquí hay unas redes de poder muy cohesivas. Y hay un corolario en este aspecto de las redes de poder, que a veces las redes de poder pueden ser tan cohesivas que se separan mucho de la realidad. Un ejemplo es la señora primera dama, esposa del presidente Piñera, sentada a la izquierda en el sofá, se llama Cecilia Morel. Después de los tumultos, Cecilia Morel se sintió desconcertada porque Chile estaba sufriendo lo más parecido a una invasión alienígena.
No hay expresión más lúcida, irónicamente lúcida, del desconcierto de las élites ante lo que está pasando. Cuando en tu país se levanta la gente y tú te sientes en medio de una invasión alienígena, ni siquiera te sientes que tus semejantes pertenezcan a tu propio planeta. O sea, está totalmente desconectada de la realidad. Y eso en parte puede ocurrir después de muchos años de pertenencia pues, a altos círculos y de pertenencia a redes solapadas, a redes endogámicas, que si bien facilitan la organización de la clase dirigente, la privan de mucha información para gobernar adecuadamente. Querría interrumpir la exposición para pediros que, con permiso de la organizadora, no solo preguntéis, sino que cuanto más participativo sea esto y cuanto más me interrumpáis, pues será más divertido para vosotros y será más enriquecedor y yo además lo agradeceré bastante, ¿no? Quería irme a este ejemplo de carne y hueso porque, bueno, lo que ha ocurrido en Chile es algo que puede ocurrir en cualquier momento en otros países. Se subió el precio del metro, una subida en términos objetivos que encarecía a las clases más populares, pues encarecía el transporte público, algo de lo que dependen. Pero hubo otro mensaje que les cabreó mucho más. Cuando empezaron a protestar, se les dijo que madrugaran porque eso les permitiría hacer más económico el viaje. Claro, la protesta no se produce solo por ese factor objetivo de encarecimiento, se produce por un segundo factor, que es que no nos cuidan. Este Estado está aquí, no sé si para cuidarnos o para dominarnos, que ese es el debate que debemos tener, pero es que este segundo mensaje subjetivo fue el que desató la chispa, ¿no? Si a eso añadimos que la primera dama afirma que esto es un brote alienígena, a lo mejor estas élites no están preparadas para gobernar, no porque no estén cualificadas, sino porque la configuración o la organización de esta élite les priva de la posibilidad de ser permeables, de recibir información de cómo está la gente. Y al final solo cuentan con los institutos de opinión, como ocurre en España con el CIS. Entonces este es un primer ejemplo de lo que son las redes de poder. Sí, Victoriano. Muy breve y sin parar tu intervención. Cuando insistes en que están alienadas las élites, quizá no solo las élites, quizá las élites nos han metido en un tipo de vida en la que estamos todos un poco alienados. Porque yo eso que has dicho de los alienígenas, que ha dicho esta señora, lo noto demasiado aquí en España, y no solamente entre el pueblo llano, sino que incluso entre los que protestan, cuando te descuidas, dicen cosas parecidas a esa, de que lo que está sucediendo es que lo mueve Soros, lo mueve no sé quién, lo mueven las élites, pero en un sentido como demasiado conspiranoico. Lo que pasa es que en la masa, si hablamos de élite y masa o élite y población, ¿no? Masa suena más crudo, pero es más gráfico. La masa pues tiene más capacidad para estar desconcertada por el bombardeo mediático, por la desinformación, podemos hablar de eso, ¿no? Pero que las élites, que son las que están más cualificadas y pueden organizarse para tener más fuentes de información, lleguen a este punto, ¿no? En el caso chileno, pues quizá nos haga reflexionar sobre que un problema de las élites actuales es que están un poco ciegas, o por lo menos que están un poco miopes. En el caso español, bueno, pues que tenemos un estado social más desarrollado que el chileno, pues hemos vivido o estamos viviendo un momento de crisis. Que abajo a la derecha tengamos esta foto del abrazo, que siempre es una foto preparada y estudiada para transmitir consentimiento para producir una sensación de estabilidad. Eso no quiere decir que la situación se haya estabilizado. Muchos hablan de una crisis de régimen. Yo no comparto esa calificación, pero han pasado muchas cosas. En mayo de 2010, el presidente Zapatero, con casi 5 millones de parados, hizo un recorte social muy grande de gasto público, de pensiones, etcétera, porque la Comisión Europea le obligaba a recortar dramáticamente el déficit. Lo que no se nos contó es que el déficit aumentó en buena medida porque decrecían brutalmente los ingresos por una burbuja inmobiliaria que había explotado. El 15M fue una expresión de malestar como consecuencia de estos recortes y de muchas otras circunstancias, ¿no? Abajo a la izquierda tenemos el gobierno de Mariano Rajoy con Luis de Guindos, luego hablaremos de él, como uno de sus mayores ejecutivos y ejecutores. En definitiva, como demuestran los datos, un gobierno en el que los hombres de los negocios, las mujeres de los negocios jugaron un papel muy importante. Y luego a la derecha, esta especie de foto final o de happy end que los medios de comunicación nos han ofrecido sobre el gobierno actual. Esto no es el final de la historia, es simplemente una parte más de un sistema democrático de intercambio que está en crisis. Ahora podemos hablar de eso.
Vamos a dar algunas nociones, porque de nada sirve que yo hable y dé mi opinión de una serie de cosas si no ofrecemos herramientas para el debate. Mi libro se llama Redes de Poder. Para eso, pues tenemos que hablar de qué son las redes, ¿no? Todo el mundo habla hoy día de las redes y normalmente pensamos en Facebook, en Twitter y en WhatsApp, y eso son plataformas para que establezcamos redes. Pero ¿qué son las redes sociales? Una familia es una red social. Allá donde haya 3 personas conectadas, como pueden ser 3 amigos o 3 hermanos, hay una red social. Una red social es un conjunto de actores conectados por vínculos. Aquí podéis ver un ejemplo. Tenéis ahí a Carla, John, Celine, Diana. Bueno, lo he cogido de internet y me salen los nombres en inglés. Diana sale como el nodo más grande, porque a Diana le piden consejo más que a nadie. Diana es más poderosa y es más influyente. Todos dependen mucho más de ella. De hecho, Diana tiene poder sobre Winston, porque si Diana quiere marginar a Winston, lo mantiene fuera de la red. Pensad esto en términos de poder, ¿no? Cuando hablamos de redes ya podemos hablar de poder. Cuando a alguien le llaman más que a otro, pues esa persona puede ser más influyente. Fijaos ahora en este otro gráfico. Hay como 11 actores. Pensad que pueden ser personas, pero pueden ser empresas. El nodo número 11, ¿os parece influyente? Es que no se ve. ¿No se ve? Está en el centro. Bueno, pensad en que en el centro se llama número 11. El 11 es influyente. ¿Por qué es influyente? Porque tiene muchas flechas. Pero también por otra razón. ¿A alguien se le ocurre? La centralidad es que se puede definir de muchas formas. Una de las definiciones de centralidad es tener muchas flechas, ¿no? Pero otra idea es que si el 11 se lo propone, puede marginar al 9, al 8, al 6, al 10, les puede cortar, ¿no? Si tenemos un grupo de amigos de 10 personas y hay una persona de la que dependen otras 3 y no llama a esas otras 3, esas otras 3 se quedan desconectadas. Esa es la centralidad de mediación, ¿no? Entonces hay muchas formas de ser influyente y eso es importante en el tema del poder, porque yo en mi gobierno puedo tener una persona del partido muy central y luego puedo tener una persona que me conecte con el mundo de las finanzas, ¿no? Esa persona me está mediando con el mundo de las finanzas. Ahora lo veremos. Nos vamos a salir de la abstracción casi enseguida. Y ahora, esto es muy colorido, esto es uno de mis últimos trabajos. Es un trabajo realizado para una empresa que quería... Esta empresa trabaja en el municipio de Sevilla y quería hacerse central en Sevilla. Entonces en Sevilla hicimos un estudio de cómo las asociaciones culturales se ponen en contacto entre sí para solicitarse ayuda, financiación o espacios para funcionar. Fijaos que en el centro hay una especie de facción en amarillo, ¿no? El amarillo ahí se ve, ¿no? Y hay un nodo súper grande, o sea que nadie puede negar que es el más influyente. ¿Cuál creéis que puede ser? El ayuntamiento. La verdad es que la iglesia, alguien lo ha dicho por ahí, probablemente alguien bastante anticlerical, la iglesia no entraba en el estudio porque la iglesia así como concepto no se estudia. Habrá muchas iglesias, catedral, arzobispado, etcétera. El ayuntamiento es la entidad a la que más acuden las asociaciones para solicitar no tanto financiación, que era lo que pensaba yo, como espacios. Los ayuntamientos tienen muchos edificios en los que las asociaciones pues, pueden celebrar actividades. Pero fijaos porque el ayuntamiento puede ser el más influyente, ¿no? Imaginaos que esto es una red de poder y el ayuntamiento pues da, concede, está en el centro de todo, controla todo, ¿no? Pero fijaos arriba del todo que hay una facción en morado que no tiene nada que ver con Podemos. En Sevilla hay arriba una facción que es súper cohesiva, si os dais cuenta, está súper centrada en sí misma, súper autorreferente. ¿Cuál creéis que podría ser esa facción en la ciudad de Sevilla? La universidad. Las hermandades. Feria. Por ahí en la extrema izquierda han acertado. O sea, la universidad está más cerca de... La Universidad de Sevilla, sin embargo, está muy cerca del ayuntamiento, pero hay un grupo que son las hermandades y cofradías de la ciudad de Sevilla que están tan conectadas entre sí que se desconectan del resto. Fijaos que volvemos otra vez a lo de Chile. La virtud hace el defecto. Si yo soy el presidente del gobierno y me rodeo de 8 personas que me dicen que todo lo que hago está muy bien, al final la realidad que yo recreo en mi día a día es que todo lo que hago yo está bastante bien. Si las cofradías solo hablan con las cofradías, solo pensarán en cofradías. Claro, nosotros a esta empresa les dijimos que intentara entrar en el mundo de las cofradías con algún intermediario, probablemente los que están más abajo y más conectados con otros. Muchas veces además podemos rastrear la ideología de las
organizaciones o de las personas en función del punto que ocupan en la estructura social. La gente que esté en el centro del mundo de las cofradías solo piensa en cofradías, pero la gente que se junte con el mundo del cine y las cofradías, pues ya son un poco más abiertos, ¿no? Y esto está pasando continuamente con nuestros líderes políticos. Fijaos que en esta red social de 2000 asociaciones, pues hay muchos colores porque, claro, las cofradías se juntan con cofradías, las universidades con universidades, las productoras con productoras. Aunque haya cohesión, también hay diversidad. En una élite tendremos que medir también la cohesión y la diversidad. Y ahora lo vamos a ver. Pero, y en el tema de las cofradías en concreto, ¿la Iglesia no pinta nada? No. Pues nuestra función en este estudio no era tanto entrar en eso, es decir, no nos pagaban por ello. La influencia de la Iglesia en las hermandades y cofradías se tendría que medir a través de muchas variables, financiación, presencia. Es posible que sí, es posible que la tengan, pero nosotros eso no lo estudiamos en ese momento. Pero influencia religiosa, hombre, es difícil pensar que no la tengan, ¿no? Otro concepto, y ya terminamos con los conceptos abstractos y nos vamos ya a la droga dura, es los perfiles de intersección. Fijaos que aquí hay dos conjuntos, ¿no? El conjunto B y el conjunto N. En el conjunto B tenemos a Luis, a Inés, a Ana y a Beto. Y en el conjunto N tenemos a Ana, a Beto y a Pedro. Aquí pasa una cosa, que Ana y Beto están en dos conjuntos a la vez. Esto pasa si tú eres del Consejo de Administración de Endesa y formas parte de la directiva de un sindicato. Pues te conviertes en una persona extraordinariamente interesante. Interesante para Endesa, interesante para el sindicato, ¿no? Imaginaos el poder que adquiere esa persona, pero no porque tenga mucho poder en sentido nominal, sino porque se convierte en un intermediario de información bestial. Puede conseguir mucha información sobre los sindicatos para Endesa y mucha información para el sindicato sobre Endesa, ¿no? Entonces este es un perfil de intersección. Vamos a ver perfiles de intersección ya, porque los perfiles de intersección tienen una cosa muy interesante, que ya la persona desaparece. Lo importante es la intersección. Vamos a ver estos ejemplos. Seguro que estas personas os suenan. Mariano Rajoy, que luce, la verdad es que luce una chaqueta que me parece estupenda en esta foto, por eso la he escogido, es un perfil de intersección. ¿Alguien me puede decir de qué círculos es intersección Mariano Rajoy? Bueno, pero ¿cuáles? ¿Registradores de la propiedad? Hace poco han dicho que es posible que sea el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Y a él le encanta el fútbol y lee el Marca, entonces ahí hay otro círculo. Otro círculo es el Partido Popular. Otro círculo es el Grupo Parlamentario Popular. Otro círculo es Alianza. Bueno, vamos a decir, por simplificar, vamos a decir que Alianza Popular, que son los 7 magníficos, la metemos en el PP, ¿no? Pero también pues ha formado parte de gobiernos anteriores. Entonces este señor es, más que este señor, la importancia de este señor como persona, pues suena mal, lo que voy a decir es nula. Lo que importa es reticularmente lo que significa. Es una persona que pone en contacto a una miríada de grupos de poder, y esa virtud de poner en contacto a tanta gente te da poder. Y eso quizás sea una definición del poder, más allá de esa capacidad de hacer en contra de los que no quieren que hagan, ¿no? Soraya Sáez de Santamaría es otra intersección de grupos, los abogados del Estado, que es uno de los grupos de altos funcionarios más cohesivos que hay. Ella, cuando gobernó con Mariano Rajoy, pues sembró los ministerios de abogados del Estado. Su marido fue a parar a una dirección importante en Telefónica, aunque algunos me dicen que ya no es su marido, pero bueno, eso es lo de menos ahora mismo, ¿no? Soraya Sáez de Santamaría controló, gestionó el principio del conflicto del procés, y probablemente, pues como consecuencia de que hubiera abogados del Estado por todas partes, pues hay una cierta judicialización del proceso, ¿no? La abogada general del Estado, es decir, número 4 del Ministerio de Justicia, era Marta Silva de la Puerta, hija de Federico Silva, el ministro de Obras Públicas, sobrina de Álvaro Lapuerta, el tesorero en A y en B del Partido Popular. Pero cuando ella cesa, porque tenía muchas incompatibilidades, llega un señor que se llama Eugenio López, que había sido el preparador de oposiciones de Soraya Sáez de Santamaría. Es decir, Soraya Sáez de Santamaría no solo pone en contacto el Partido Popular, Grupo Parlamentario Popular, gobiernos anteriores de Rajoy, ahora de Rajoy, antes de Aznar, sino que controla el grupo de los abogados del Estado. Algunas personas dicen que ha muerto de éxito, ¿no? Porque controlaba tanto que se le puso tanta gente en contra, y ahora tenemos a Pablo Casado al frente del Partido Popular.
no es intersección de tantos grupos, Pablo Casado. Probablemente esté mejor posicionado en el Partido Popular de lo que lo estaba Soraya Sáez de Santamaría. Otros ejemplos, también de otras posiciones ideológicas, este señor que sale a la izquierda es Valeriano Gómez, fue ministro de Trabajo con Zapatero. Pasó una cosa curiosa porque Valeriano Gómez era un dirigente de la UGT y cuando el gobierno Zapatero hace la reforma laboral, justo después de la huelga que se lleva a cabo, coge a un dirigente de UGT como ministro de Trabajo. Fijaos cómo funcionan también las élites del gobierno. Yo cojo a un dirigente de un sindicato que se opone a una medida muy polémica y lo pongo al frente de Trabajo para gestionar el proceso posterior. De este modo, Valeriano Gómez, digamos que era intersección entre la UGT, los gobiernos de Zapatero y el Partido Socialista. A la derecha tenéis al señor Nicolás Redondo padre, que era también intersección entre la UGT, ¿no? Él le hizo una huelga muy dura a Felipe González, dejó el escaño de diputado, pero formaba parte del PSOE y de hecho formó parte no solo de la dirección de UGT, sino en mucho tiempo del Partido Socialista, ¿no? Donde a Valeriano Gómez pues le reclutaron y por tanto lo cooptaron como ministro, a Nicolás Redondo pues su final fue un poco diferente, ¿no? Y luego hay veces que cuando eres intersección de tantos círculos te conviertes en un miembro de lo que yo llamo la élite de poder. Este señor no es demasiado conocido, se llama Eduardo Serra, pues es intersección de tantos círculos que ya se lleva casi el récord Guinness, ¿no? Y muchas veces cuando eres intersección de tantos círculos acabas teniendo una carrera empresarial bastante voluminosa. Él es abogado del Estado, fue subsecretario de Defensa con UCD, secretario de Estado de Defensa con el PSOE y ministro de Defensa con el Partido Popular. Aparte de ir progresando, lo que parece claro es que lo suyo pues era la defensa, ¿no? Fue director del Instituto Elcano, pero además ha formado parte de muchas fundaciones. Esto no se conoce tanto, por las fundaciones en España muchas veces son unos lugares en los que las élites se ponen de acuerdo, porque coinciden. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción fue una fundación creada presidida por la reina Sofía, en la que pues Eduardo Serra ejerció como director. También en el Desafío España de Vela, sabéis que el entonces príncipe Felipe pues ganó una medalla en Barcelona 92. Transforma España, que en plena crisis proponía una revolución en el estado del bienestar. Fundación España Constitucional, que es esta fundación que siempre sale para pedir que PSOE y PP pacten para que no haya populismo de izquierda ni de derecha. La Fundación Digitales, la Fundación Everis, vinculada a la defensa, ha estado vinculado al Deutsche Bank, Unión de Bancos Suizos, Airtel, Vodafone, Peugeot, Cubiertas. Lo importante no es tanto lo goloso del personaje, que por otro lado dicen que es una mente privilegiada, y es normal que lo sea, sino que esta persona, abogado del Estado, representa la espina dorsal de un Estado que no se identifica necesariamente con lo público, ojo a eso. Un Estado que es algo más complejo, es un leviatán que tiene puertas correderas con el mundo de las grandes empresas. Entonces eso hace difícil que sea válido diferenciar Estado de mercado, cuando en realidad hay un pasaje en el que hay un colectivo que se llama Tecnoestructura, de abogados del Estado, economistas del Estado, inspectores de Hacienda, que con grandes sueldos pues muchas veces extraen grandes plusvalías para el sector privado a costa de muchas instituciones estatales, ¿no? Esta es una foto un tanto irónica porque hace poco, cuando los partidos no se ponían de acuerdo para formar gobierno, el propio Eduardo Serra moderó un debate entre José María Aznar y Felipe González. Felipe González había sido presidente cuando él era secretario de Estado de Defensa, Aznar había sido presidente cuando él era ministro de Defensa. En el debate se hablaba de la centralidad y de la necesidad de los líderes actuales de ser más maduros y pensar más en el país. La centralidad del debate la ocupaba físicamente Eduardo Serra, lo cual representaba una divertida metáfora, ¿no? Van cambiando los presidentes, van cambiando los partidos, pero estos dos presidentes que ahora van juntos a muchos sitios se ponen de acuerdo, digamos, orquestados por Eduardo Serra. Aquí lo que acaba prevaleciendo es la figura del abogado del Estado, que viene al Estado y vuelve al mundo empresarial. Creo que ese punto es muy importante entenderlo en la naturaleza del poder en España.
Hay un autor que podéis consultar que se llama Charles Wright Mills, que escribió ya todo esto mucho mejor que lo digo yo en los años 50 en Estados Unidos. Habla de la élite del poder como una intersección de altos círculos. Para él en los 50 pues eran los militares, los empresarios y los políticos los que se cambiaban en los puestos de mando. Ahora mismo pues no es exactamente así, pero ocurre algo bastante parecido. Lo vamos a ver ahora con datos, que yo creo que lo que importa es que más que de las opiniones pasemos a los datos, ¿no? Había otro autor que he pegado como he podido, que era Vilfredo Pareto, que te venía a decir, no te hagas ilusiones, utópico, todo viene a ser una mierda. Estos revolucionarios que te vienen a decir que van a cambiarlo todo son la nueva clase dominante que llegará y dominará como la anterior o incluso será peor. Para Pareto no hay revolución, hay circulación de élites. Este es un poco mi enfoque, aunque yo no soy tan pesimista como Pareto. Una noción importante es que los zorros y los leones se sustituyen en el gobierno. Durante un tiempo podemos tener gobiernos de leones que rugen y nos tratan un poco peor, y otra época con zorros que nos tratan un poco mejor pero son más persuasivos. Es decir, están pasando cosas de las que no nos enteramos. Un ejemplo de zorros, sin querer tener ninguna connotación de tipo sexual, es la de los gobiernos de 2004 a 2011 el presidente Rodríguez Zapatero, ¿no? Aquellos años se caracterizaron por una batalla y enfrentamiento cultural en base a un montón de cuestiones como los derechos LGTBI, el feminismo, la ley de violencia de género, el aborto, el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Caray, si es lo mismo que está pasando ahora. Ahora en 2020 está pasando lo mismo que empezó a pasar en 2004. Hay un factor que se repite en este sentido. Había una batalla cultural que ocupaba gran parte de los medios de comunicación, y luego había otro elemento del que no se habló tanto, que eran los altos cargos burocráticos de los ministerios técnicos, que, como vuelve a ocurrir ahora, tienen las ideas muy claras, y lo vamos a ver ahora porque las tienen tan claras. Este gráfico viene a ser mira, tenéis esta foto, pero esta es otra foto de un gobierno. Este es el momento en el que se formó el gobierno de 2004. Estos son los dirigentes del gobierno en base a sus relaciones justo antes del año 2004. En rojo, esto va a ser imposible que lo veáis, porque ni siquiera el programa me lo permite ver a mí con mucha claridad. En rojo hay una serie de altos cargos que son del Partido Socialista de 2004. Rodríguez Zapatero, Jesús Caldera, Juan Fernando López Aguilar. Gente joven que dejó atrás los años de Felipe González. Pero fijaos cómo pues son poca gente, están poco relacionados, ¿no? Arriba en rosa, el color lo colorea un algoritmo en base a la densidad de las relaciones. Hay una serie de señores que son un poco diferentes de la generación de Zapatero. Pedro Solbes, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Manuel Conte. Son técnicos, normalmente con título de burócrata, que no forman parte del partido, pero que el partido los necesita para gobernar. Y ahora vamos a ver por qué. Pero luego hay otro aspecto que es el territorial, que se ve muy bien aquí. Arriba en verde podéis ver a Carmen Calvo, que ahora mismo es una persona que, bueno, pues digamos que está en todos los telediarios. Calvo venía de ser consejera de la Junta de Andalucía y formó parte del gobierno de Zapatero como ministra de Cultura. Ahora ya es vicepresidenta. Fijaos cómo el gobierno de Sánchez, en cierto modo, tiene mucho de continuación del gobierno de Rodríguez Zapatero. En color muy interesante, esto me parece relevante, en gris podéis ver una serie de nodos que son, entre ellos, José Bono. José Bono era presidente de Castilla-La Mancha y pasó a ser ministro de Defensa. ¿Qué hizo José Bono? Nombró como principales secretarios de Estado de Defensa a todos sus a la mayoría de sus consejeros en Castilla-La Mancha. Fijaos cómo en el poder nacional también se articula el poder regional. Fijaos como cuando se forma un gobierno es algo complejísimo, tan complejo como que el presidente no solo quiere atender las necesidades de los ciudadanos, sino que quiere atender las necesidades y equilibrios políticos dentro de su partido. Bono era la persona que se había enfrentado a él en las primarias, pues lo hago ministro de Defensa. Y de hecho, como ministro de Defensa, pues favoreció mucho su región, seleccionando una ciudad como sede para una fábrica de helicópteros. Pero bueno, eso no es nada ilegal, pero sí son dinámicas del poder territorial. También nombró ministro de Industria Montilla cuando el presidente de la Generalitat catalana era Pascual Maragall y gobernaba con RC. La procedencia de los ministros es muy importante porque marca los equilibrios territoriales que todo gobierno
quiere mantener. Es decir, las élites no solo son económicas o burocráticas, también lo son territoriales. El Partido Socialista con esto tiene muchas complicaciones. Ahora veréis la diferencia enorme con el Partido Popular. Ahora vamos ya con fotos. Fijaos que arriba tenéis a Rodríguez Zapatero. Hemos hablado que fueron años muy difíciles por el tema de luchas culturales y bastantes conquistas sociales que aprobó Zapatero, pero fijaos, supongo que conocéis a Pedro Solbes. Pedro Solbes, ¿sabéis de dónde venía Pedro Solbes cuando fue nombrado ministro de Economía? Él era el comisario de Finanzas de la Comisión Europea. Era el señor que se encargaba de que lo que ahora se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento pues se cumpliera. Los criterios del Tratado de Maastricht, y ahora no nos podemos detener en esto, ponen límites al gasto de los estados. Y eso está bien y está mal. En principio se quiere controlar el derroche de los estados, pero claro, en un país como España, si nos obsesionamos por un déficit cero, pues puede llegar, no sé lo que pensaréis, a algunas personas que saben un poco más que yo de esto, Carlos, pero si nos obsesionamos con el déficit cero, en una época de recesión, la variable de ajuste en crisis puede ser el paro, y el paro en España se puede ir a más del 25%, ¿no? Pero para Solbes las prioridades cuando él aceptó el cargo era el 3% del déficit y que la deuda no superara el 60%. De hecho, con Solbes no solo no se superó el 3%, sino que se consiguió un 2% de superávit. Ahora bien, claro, era un superávit a costa de otros desequilibrios que estallaron después. Pedro Solbes fichó como mano derecha al señor que sale a la derecha, que es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es un señor de una saga burguesa, es los Fernández Ordóñez, que llegó un momento en que se convirtió en el malo de todas las películas de Frank Capra, ¿no? Decían lo que hay que hacer es una reforma laboral y bueno, y la verdad es que el recuerdo de Fernández Ordóñez es bastante aciago. Os puedo contar una anécdota, que es que en los años de oposición al PP, Fernández Ordóñez dirigía una sección en 5 días en la que hablaba continuamente del estallido de la burbuja inmobiliaria. Después se prohibió en el Banco de España la publicación de la palabra burbuja. ¿Perdón? A Sebastián le prohibieron hablar de eso. Sí, de hecho, bueno, iba a hablar ahora de... Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero sí que se estableció una lucha entre una facción, que era la de Sebastián, y otra la de Solbes. La verdad es que ideológicamente tampoco eran muy diferentes, pero sí que había una pelea importante, ¿no? Lo importante es que los economistas que rodeaban a Zapatero, pues, al final... venían muy influidos por unos economistas como Miguel Boyer o Carlos Solchaga, que son los ministros que nos metieron en Europa, para bien y para mal, sobre todo para bien, y que crearon el Estado, bueno, postindustrial español, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces cambian los partidos, pero las ideas económicas se mantienen. ¿Quiénes eran los maestros de Solbes? ¿O quiénes eran los maestros de Fernández Ordóñez o de Boyer o de Solchaga? Pues si nos vamos a lo que yo estoy investigando ahora, uno de ellos, arriba a la izquierda, se llama Alberto Ullastres. Alberto Ullastres era un gran talento del Opus Dei que estuvo detrás de los primeros pasos para entrar en Europa. No dejaba de ser un ministro del franquismo, de la etapa en la que en el franquismo se empieza a crecer al 5 o al 4%, ¿no? A la derecha tenía a José María López de Letona, que fue uno de los fundadores de Ferrovial, y que luego pues el gobierno de González intentó enfrentar a Mario Conde para controlar el Banesto. López de Letona era el ministro de Industria, con el cual Miguel Boyer se estrenó en el servicio de estudios del Instituto Nacional de Industria. Abajo tenéis a Joan Sardá, que es una eminencia del Banco de España, creó el servicio de estudios del Banco de España. Y a la derecha tenéis a Ángel Rojo, probablemente el mayor maestro de economistas reciente. Con Rojo han estudiado todos los economistas actuales, Miguel Sebastián, Pedro Solbes, etc. Lo que os quiero transmitir con esto es que hay una línea de continuidad en la ideología económica de los economistas actuales. Ahora mismo hay un economista en el Ministerio de Seguridad Social que se llama José Luis Escrivá, que va a ser el ministro de las pensiones, y es un señor que también sigue esta línea. Y hay una ministra de Exteriores que se llama Arantxa González, que viene a asesorar a la Organización Mundial del Comercio, pues que también sigue esta línea. Y hay una ministra de Economía que se llama Nadia Calviño, hija de José María Calviño, que fue presidente de Televisión Española, que también viene de esta línea. De hecho, fue mano derecha de Solbes en los años de Zapatero. Fijaos cómo puede haber cambios políticos bastante espectaculares, pero hay continuidad burocrática.
Aquí tenemos pues eso, Miguel Boyer, Mariano Rubio, Claudio Boada. Claudio Boada, este señor que sale ahí con cara de sorprendido, como si hubiera visto un fantasma, a lo mejor en la foto lo había visto, no hay que descartar nada. Fue uno de los impulsores del Instituto Nacional de Industria. Boada fue un empresario franquista que fue el que reclutó a gente como Miguel Boyer y Carlos Solchaga y lo formó en el Instituto Nacional de Industria y luego en el Instituto Nacional de Hidrocarburos, lo que sería Repsol, y allí estos señores pues se convirtieron en lo que serían después. Fijaos cómo hay una sucesión constante de élites, ¿no? Aunque celebremos elecciones, las personas que cuentan pues están conectadas siempre con el pasado. Eso no es ni malo ni bueno, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Quiero contar una pequeña anécdota, y no sé si me estoy yendo mucho de tiempo. ¿La esquina inferior derecha quién Sí. era? Anterior. ¿Es Gasparces o quién es? No, este señor es Mariano Rubio. Ah, Mariano Rubio. Mariano Rubio fue una persona muy importante. No, pero me refiero... No, a la derecha, el de blanco y negro. Ah, este es Pedro Schwarz Girón, otra persona súper importante. Lo que pasa es que él, de ideología muy liberal, no ha querido vincularse demasiado a la política. Dicen que es uno de los pensadores que fueron los que formaron más a Esperanza Aguirre. Pero al mismo tiempo que formó a Esperanza Aguirre, fue el profesor de universidad en la Complutense con el que se estrenó Miguel Boyer como ayudante. Quiero decir que cuando nos vamos a las fuentes del pensamiento económico, no hay tanta diferencia. Ese es un debate que los economistas buenos tendríais que abrir, ¿no? Porque luego no hay tanta diferencia. No sé si me estoy extendiendo demasiado. ¿Queréis ir preguntando ya? No, Porque me queda el Partido Popular. Venga. Y como digo yo en el libro, si esto es erotismo, el Partido Popular es pornografía. Pero no porque sea algo malo. La pornografía, si es lícita, es un negocio que bueno, no voy a abrir otro debate aquí nuevo, ¿no? Pero esto es lo implícito, lo otro es lo explícito. Aquí tenéis a Miguel Sebastián. Quiero contar una pequeña anécdota de cómo, bueno, pues de alguna manera el neoliberalismo progresista del gobierno Zapatero se notó. En junio de 2005 el Parlamento español aprobó los matrimonios LGTBI, o entonces se llamaban el matrimonio igualitario, ¿no? Esto va cambiando de nombre porque la realidad hace que cambie el lenguaje, ¿no? Se aprobó a las 5 de la tarde más o menos, como dice ese poema, pero a las 8 de la tarde se aprobó otra cosa en el Parlamento bastante diferente. Cuando todas las portadas ya digitales y físicas estaban ya escritas, los obispos estaban bastante disgustados y las asociaciones LGTBI, y la verdad que la mayoría de los españoles estábamos bastante aliviados por lo que habían aprobado, se aprobó una reforma o una enmienda a la reforma fiscal por la cual las SICAV, y ahora hablamos de eso, las SICAV que eran ilegales quedaron amnistiadas. Las SICAV son una forma, lo voy a decir un poco técnico, son una forma de capitalizar el ahorro o de conservar el ahorro totalmente legítima. Cuando tú tienes una determinada cantidad de capital y te asocias con otras 99 personas, pues puedes tributar durante un tiempo tus plusvalías al 1%. Y eso hace que tú el dinero pues no tengas tantos incentivos a sacarlo de España, ¿no? La teoría económica dominante diría que ese volumen de dinero que se queda en España se puede canalizar a actividades de creación de bienes y servicios. Bueno, ese es un debate con el que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, el caso es que ni siquiera con esos beneficios lo hacían bien, porque lo que ocurría en muchas SICAV, como la de, no sé, el presidente de Telefónica de entonces, César Alierta, pues no figuraban 100 ahorradores. Figuraba César Alierta, a lo mejor 2 primos de César Alierta y 18 jardineros, 48 empleados de banca, o 18 personas que habían firmado, lo que se llamaban mariachi, es decir, las SICAV eran ilegales. Y entonces los inspectores de Hacienda estaban persiguiendo a las SICAV para que pagaran una cantidad bastante superior al 1%. Pues en esa modificación parlamentaria, propuesta por Convergencia y Unión y apoyada por Esquerra Republicana y solo con el voto en contra de Izquierda Unida, pues estas SICAV pues ya no eran ilegales, ya eran legales. Pasaron a ser controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo vicepresidente se llamaba Carlos Arenillas, que era marido de una ministra de Zapatero, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, sobrina del expresidente Calvo Sotelo, y que gestionaba SICAVs. Bueno, eso a lo mejor es una coincidencia. No es coincidencia, creo que no, que el mejor amigo de Zapatero, Javier de Paz,
Un año después pasó al Consejo de Administración de Telefónica, cuyo presidente pues había sido amnistiado por una SICAP. ¿Esto es causa y efecto? Probablemente no lo necesiten. Pero lo que refleja esto es que al mismo tiempo que vamos hablando de una serie de cosas, como el PIN parental, que la verdad que son una amenaza terrible a la diversidad, ocurren otras que también cuyo debate también hay que abrir, ¿no? Y el tema de la SICAP pues, fue un ejemplo de lo que Pareto llamaba los zorros, ¿no? Fue una auténtica zorrada, porque 3 horas después de la aprobación de una ley me aprueban otra, no me informan y tiene consecuencias, porque luego cuando llega la crisis hay un déficit que no se puede cubrir por este tipo de impuestos, ¿no? No me quiero demorar, pero quiero hablar un poco de Ferreras, porque Antonio García Ferreras pues forma parte de nuestra familia ya casi, si mantiene la tele apagada parece también, ¿no? ¿Y quién era Antonio García Ferreras? Era un directivo de la SER que los días del 11M pues digamos que combatió la versión de Aznar de que los atentados se debían a ETA, y que después pasó inmediatamente, cuando llega Zapatero de presidente, a ser el director de comunicación de Florentino Pérez, que era el presidente del Real Madrid, pero también de la constructora ACS, ¿no? Que recibe muchos contratos del Estado. ¿Quién era el director de marca en aquellos años? En aquellos años de Florentino Pérez, pues era un señor que se llamaba Eduardo Inda, y ahora pues en la tele los vemos bastante cerca, ¿no? Las redes de poder o las élites pues muchas veces se configuran de manera independiente a la ideología. A la derecha tenemos a José Miguel Contreras, muy sonriente, fue uno de los fundadores del Globo Media, junto con Emilio Aragón, cuando Zapatero forma la nueva RTV con Carmen Cafarel. Carmen Cafarel es su compañera de departamento, los dos son catedráticos. El jefe de gabinete de Carmen Cafarel iba a ser un antiguo becario de José Miguel Contreras, al que Contreras le había dirigido la tesis. Fijaos que cada decisión que se toma en el Estado pues tiene detrás personas y tiene detrás redes de intereses, ¿no? Y redes de intereses que superan muchas veces las ideologías, ¿no? Bueno, abajo a la derecha tenéis a Jaume Robles, que fue de alguna manera uno de los primeros propietarios o fundadores de la cadena La Sexta. Pero si os dais cuenta, La Sexta pues es un consorcio muy influyente, pero que está formado por una serie de personas que vienen de sectores muy importantes, ¿no? ¿Qué influencia puede tener en España ahora mismo una tertulia de Antonio García Ferreras? Si os fijáis en los invitados de las tertulias del Rojo Vivo de la Sexta Noche, nunca son casuales. Normalmente hay relaciones bastante interesantes, ¿no? Como la presencia de Inda, antiguo director de Marca o del Mundo, o la presencia de Maruenda, que forma parte del Grupo Planeta, o la de otra serie de personas que están muy bien relacionadas dentro del mundo zapatero o el mundo también del Partido Popular. Y ahora nos vamos al Partido Popular. Después del 15M, el Partido Socialista se hunde, el Partido Popular está en todos los ayuntamientos, todas las autonomías, y en el Estado pues controla todo, tiene casi 185 diputados. Esta es la foto del gobierno de 2012, la que a mí me parece más llamativa, y esta es la foto del análisis de red. Fijaos, ¿os acordáis de la foto de Zapatero? ¿No os parece esta una auténtica? Ahora os la voy a describir, parece una obra maestra, no que la haya hecho yo la obra maestra, sino que la hicieron ellos. Fijaos, hay un colectivo en rojo, no por ideología comunista precisamente, el colectivo en rojo son personas que, fijaos qué bien relacionadas están, fijaos la densidad de relaciones que hay, en cuántos sitios han podido coincidir. Ahí no se pueden ver, os voy a decir nombres que aparecen ahí: Ana Pastor, José María Lasalle, Juanma Moreno, presidente de la Junta ahora mismo, Soraya Sáez de Santa María, Jaime García Legaz, Miguel Arias Cañete, Alberto Ruiz Gallardón, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz y, por supuesto, Ana Mato y Mariano Rajoy. Son personas que han coincidido en el Parlamento, en los gobiernos de Aznar, han coincidido en el partido, están súper bien organizadas, son perfiles de intersección, una especie de volante del poder, ¿no? Es la facción puramente política. Esa gente está de acuerdo o se asesina, porque coincide en todas partes, ¿no? Es la facción puramente política. Pero fijaos en la parte, una especie de cobertura que hay arriba en negro. Son empresarios burócratas. Cuando digo burócratas no lo digo como insulto, sino que son altos funcionarios. Uno de ellos es Jaime Pérez Renovales. Era mano derecha de Soraya Sáez de Santa María, ahora es mano derecha de Ana Patricia Botín. Otro de ellos es Pedro Morenés. No sé si recordáis a Pedro Morenés, Álvarez de Ulate, alto funcionario, pero también alto directivo de empresas de armamento y seguridad.
entre ellas la empresa que gestionaba o vendía bombas que se lanzaron en la guerra de Libia, ¿no? Pedro Argüelles, de los Argüelles de toda la vida, fue secretario de Estado de Defensa con Pedro Morenés y venía de ser vicepresidente de Boeing y mano derecha en su momento de aquel del que hablábamos al principio de la charla, Eduardo Serra. Luis de Guindos, ¿qué decir de Luis de Guindos? De Luis de Guindos se podrían decir muchísimas cosas. Ahí en la foto arriba a la izquierda, Jean-Claude Juncker, que era, bueno, fue ministro, antes de ser presidente de la Comisión Europea, fue primer ministro en Luxemburgo, donde la fiscalidad, pues sabéis que no es muy alta, ¿no? Está haciendo como que ahoga de Guindos como metáfora del déficit, ¿no? Tienes que bajar el déficit. Y luego abajo, pues ya de Guindos ya se ha empoderado y ya mantiene una relación más bilateral con Juncker, ¿no? A la derecha podéis ver el pasado de Luis de Guindos, el Lehman Brothers, que era una empresa, pues un banco de inversión, que la verdad que no le fue muy bien porque lo sacrificaron a lo mejor de manera un poco injusta, porque a lo mejor no era el que peor estaba, pero vendía hipotecas basura. De Guindos estuvo ahí cerca de 4 o 5 años. A la derecha, en esa foto, está negando en 2002 en una entrevista en ABC la existencia de una burbuja inmobiliaria. Dice, no hay burbuja inmobiliaria, el alquiler va a solucionar este problema, y como sabéis, pues el alquiler pues no soluciona el problema. Y ahí, pues mucho, infinitamente más atractivo que las fotos anteriores, en el medio lo podemos ver muy moreno, en una ciudad que es Valencia, vendiendo las participaciones de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Lehman Brothers intermediaba y se llevaba cerca de 5 millones de euros, y él ahí está diciendo que, vamos, que va a comprar 100.000 euros y va a convencer a toda su familia para que compre participaciones de la CAM. La CAM luego se vendió al Banco Sabadell por 1 euro, así que bueno, pues como os podéis imaginar, la familia de Guindos pues no le habla a de Guindos demasiado, ¿no? En aquel acto, para que veáis cierta noción de bipartidismo empresarial, no solo estaba de Guindos, había otra persona muy influyente que se llama Emilio Ontiveros, que lo veréis haciendo editoriales, escribiendo en El País, pero también desde analistas financieros internacionales participó en este acto, ¿no? Y finalmente, bueno, el final de Guindos, después de participar en Lehman Brothers, la CAM, luego liquidar las preferentes en el gobierno, conseguir bajar la prima de riesgo, el premio es ser vicepresidente del Banco Central Europeo, que es una de las instituciones más poderosas ahora mismo, porque si el Banco Central Europeo decide no comprar la deuda española en el mercado secundario, la prima de riesgo se nos irá, pues si ahora mismo está en 135, me lo estoy inventando, pero seguro que no me alejo mucho, se nos va a 540, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es la moraleja? Te portes bien o te portes mal, si formas parte de esta clase dirigente, la cosa solo puede mejorar, ¿no? Bueno, pues no sé, suena un poco Woody Alleniano, pues este es el caso de Guindos, quizás es muy exagerado, ¿no? Luego tenemos a Pedro Morenés Álvarez de Ulate, su primo se llama Borja Prado y fue presidente de Endesa, y su padre, el padre de Borja Prado, era Manolo Prado y Colón de Carvajal, un comerciante de armamento y de petróleo, que fue el administrador de la fortuna del rey y que estuvo mucho tiempo en la cárcel por el fraude de las Torres Kío, ¿no? Morenés representa, bueno, pues como ministro de Defensa y que venía de 7 o 8 empresas de armamento, pues la verdad es que representaba el papel del lobista, ¿no? A la derecha estaba Eduardo Serra, porque cuando Eduardo Serra fue ministro de Defensa, Morenés era su número 2. Abajo a la izquierda es Pedro Argüelles, ex vicepresidente de Boeing, y cuya familia pues formó parte de varios gobiernos de Alfonso XII y Alfonso XIII. Y a la derecha, abajo, se me está agotando la memoria, Adolfo Menéndez, uno de los preceptores del actual rey, abogado del Estado, formó parte de Indra y forma parte de este cuarteto de los que yo llamo los guerreros del reino. Gente muy importante porque son intermediarios del mundo del armamento y de muchas más cosas, normalmente abogados del Estado. ¿A dónde fue Pedro Morenés cuando se acabó el gobierno de Rajoy? Se fue a Estados Unidos como diplomático, precisamente donde está el lobby de armamento. Y luego, bueno, voy terminando ya, aviso. El Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro, pues la verdad que se convirtió en un ministerio curioso, porque Montoro había fundado una sociedad que se llamaba Montoro y Asociados, que servía precisamente para lo contrario, para lo que sirve la agencia tributaria, es decir, para hacer que las empresas tributaran lo mínimo posible, y luego se convirtió en el ministro de Hacienda después, ¿no? Pero es que su mano derecha, ese señor que sale a la derecha muy alto, Miguel Ferrer,
Navarrete venía de PricewaterhouseCoopers, donde había hecho un trabajo muy importante en lo que se llamó LuxLeaks, los papeles de Luxemburgo, es decir, elusión fiscal. Yo trabajo para que tu empresa pague lo mínimo posible, pero lo primero que hizo este señor al llegar al gobierno fue subir el IVA y también el IRPF. ¿Por qué un gobierno haría daño a sus ciudadanos? Porque eso le cuesta mucho electoralmente. Probablemente porque no gobierne solo para los ciudadanos, probablemente porque haya muchas redes de poder intermedias, ¿no? Y finalmente quería, antes de hablar un poquito de Vox y del gobierno actual, quería comentaros, fijaos, ¿dónde creéis que está el lobby regional en el Partido Popular en el gobierno de 2012? Cataluña, Murcia, Valencia, Andalucía. Fijaos que hay una serie de nodos en azul, en total son unos 10 o 12, provenían todos de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre era entonces la persona con mayor mayoría absoluta, lo que pasa luego se tuvo que retirar por motivos médicos y por otros motivos adicionales, pero metió en el gobierno a cerca de 15 altos cargos. ¿Y eso por qué lo hizo? ¿Para controlar a Rajoy o Rajoy los contrataba para controlar a Esperanza Aguirre? Fijaos cómo pasaba Zapatero con Bono y Rajoy con Aguirre. Pero fijaos cómo la naturaleza del PSOE, pues, como más federal, ¿no? Unos poderes más diversos, más... y luego le pasa lo que le pasa, ¿no? Y la naturaleza del Partido Popular, pues, como más centralista, todo está en Madrid, ¿no? Por lo menos esto es lo que dicen estos datos. Y ya me voy al final, porque no me habéis hecho nada demasiado malo, y me voy al Ministerio de Exteriores, para que veáis cómo Vox no, según dicen los datos, no es un partido surgido de los barrios obreros, ni un partido verdaderamente populista, sino que salió del Partido Popular. El ministro de Exteriores, José María García Margallo, pues tenía nombrado como presidente de la marca España a Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, el padre de esta persona tan entrañable como es Iván Espinosa de los Monteros. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós es el cuarto marqués de Valtierra, lo cual dice que cuando Dios lo quiera, Iván Espinosa será el quinto marqués de Valtierra. Los Espinosas de los Monteros, según dice el profesor José Luis Villacañas, se llaman así porque acompañaban al rey en las monterías y los rodeaban para protegerlo. Los Espinosa de los Monteros cada 2 años celebran lo que se llama la Espinosada, se van a un hotel de lujo y las generaciones van vestidas con colores distintos, 4 colores distintos. Son una de las familias, estos son economistas del Estado, la mayoría, que pese a su naturaleza nobiliaria y su cercanía a las empresas, me parece que no hay agua. Al enemigo ni agua. La vas a necesitar, ahora te la traigo. Bueno. No hablamos nada nosotros, solo él. La que acabe, la que acabe. Pero de maravilla. Eso lo entiendo como un reproche, no, ¿no? De maravilla. Muchas gracias. Escucharte. Bueno, voy terminando con Vox. Naturaleza nobiliaria, cercanía al Estado y cercanía a las grandes empresas. El señor Espinosa de los Monteros padre ha sido muchos años presidente de Mercedes-Benz, consejero de Acciona, vicepresidente de la empresa Inditex. Es decir, fijaos cómo lo estatal, a través de estas personas, está muy cerca de lo empresarial. Iván Espinosa de los Monteros, pues, no es difícil deducir que es hijo de Carlos, y su mujer, Rocío Monasterio, muchas gracias. Rocío Monasterio, pues no sé si sabéis, esto es simplemente una anécdota, su familia trajo el primer Kentucky Fried Chicken a España. El Kentucky Fried Chicken, el KFC, el sitio este donde... Y la verdad es que acabo de leer un artículo en el Financial Times donde hablan de la naturaleza. Claro, la pérdida de capacidad del estado del bienestar para proteger a las personas hace que lugares como el McDonald's o el Kentucky Fried Chicken puedan ser más acogedores para muchas familias de extracción popular que sitios de escasa financiación pública. Y eso pasa cuando tú vas al McDonald's y tienes wifi y comida a un precio relativamente asequible. Fijaos cómo el Kentucky Fried Chicken, que es un poco McDonald's, ¿no? Un poco más específico, pues puede reflejar un poco la naturaleza de este movimiento contestatario que queremos llamar fascista y calificar de manera un poco maniquea, pero que tenemos que aprender a entender para, si no combatirlo, en fin, frenarlo, ¿no? Y esto del Kentucky Fried Chicken, pues yo lo cuento por esto, porque es que es una esencia populista en un sentido de pueblo.
Aquí puede entrar todo el mundo, nadie te mira mal, y muchas veces las personas con carrera decimos, no, McDonald's, guau, eso es grasa, cambio climático, tal, pero allí hay mucha gente que va y donde, no sé, creo que tenemos que tener en cuenta estas cosas también, ¿no? Bueno, está la foto de Colón, y este es el gobierno de Sánchez, tan provisional, después de la moción de censura. Y después tenemos el gobierno fulgurante de última hora, ¿no? De que por fin se ha formado ese gobierno, pero que aquí también hay redes de poder. Aquí está Nadia Calviño, que ha sido nombrada vicepresidenta económica, que es economista del Estado y está rodeada en su ministerio de economistas del Estado. Muchos estaban en el gobierno de Rajoy. Y luego, bueno, otros datos que podemos ver es que el señor José Luis Escrivá, ya hablaremos de él cuando se abra el debate de las pensiones, pues formaba parte de una entidad que se llama la IREF, que bueno, pues fue creada a instancias de básicamente la Comisión Europea, y la institucionalización en España de esa obsesión de que controlemos el gasto. Y esa idea de controlar el gasto está muy bien cuando pensamos en una persona que controla sus bolsillos, una familia, pero lo de controlar el gasto de un Estado muchas veces es más complejo, porque si reduces mucho el gasto, a lo mejor no solo matas de hambre a la gente, sino que acabas teniendo más deuda pública de lo que te esperas, porque se te va mucho dinero por desempleo, porque la gente se pone enferma, porque el desempleo es carísimo al final, y eso, bueno, me estoy metiendo en otro debate. Lo que quiero decir es que las nociones de redes de poder y de alta burocracia nos sirven para ver lo que cambia y lo que no. Y bueno, después de dicho esto, pues yo no me siento en condiciones de dar una solución a todo esto, sino de abrir un debate. Como conclusión, pues diría que la verdad es que estos son herramientas para que debatamos un poco más sobre el tema, que por supuesto estos son solo élites nacionales que tienen que negociar continuamente con la Comisión Europea y con el gran capital internacional a través de fondos de inversión y de gestoras de activos como el caso de BlackRock o State Street, pero que si bien puede sonar todo esto muy pesimista, en plan cambie lo que cambie, nada va a cambiar, creo que son herramientas que son útiles para prever políticas públicas y bueno, si no sorprender a las élites, aprender a bailar con ellas para conseguir cosas para la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, ahora si queréis, pues ya habéis traído tomates o queréis hacer preguntas, yo cuantas más preguntas, pues lo agradecería bastante. Bueno, muchísimas gracias. Oye, has dicho muy poquito de Vox y Podemos, pero ya te van a decir y te van a preguntar. Venga, manos arriba. Sí, Venga. yo, Andrés, quería preguntarte, bueno, ¿qué nos podías decir acerca de esa afirmación que se veía muchas pintadas en las paredes, yo lo he visto un mogollón de veces, vamos, de PP y PSOE es lo mismo? Son lo mismo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Voy respondiendo. Eso se dice desde la izquierda, me parece. Desde... No sé qué, yo lo he visto muy pintadas en la pared así de veces. No, en muchos sitios, por la calle, en cualquier calle, en un muro, PP y PSOE es lo mismo. Lo he visto así de veces. Venga, Ana. Yo quiero preguntar, Ullastres es el que daba el curso sobre comunidades europeas en la escuela diplomática. Era el que hizo ese curso. Bueno, el que no aparecía, pero era el que firmaba el título. Vale, ¿y Narcís Serra tiene algo que ver con Alberto Serra? ¿Con este tan citado aquí? Porque claro, Narcís Serra también fue ministro de Defensa, ¿no? Entonces, no sé si son familias, parentescos. 3. ¿IU recurrió o solo cuestionó lo de la SICAP? Porque esto fue un embolado, pero de una envergadura tremenda. O sea, yo me he enterado aquí. Gracias, porque verdaderamente, bueno, además de felicitarte porque te lo sabes de memoria. O sea, quiero decir que además del libro, no solo es escribir un libro, es luego retenerlo en la cabeza así tan fidedignamente, que ya es un triunfo. Y después, pues, ¿desde qué siglo? Monasterio no procede de una familia cubana. Sí, ¿verdad? Ricachona, creo, supongo, ¿no? Cubana. No lo tengo en la memoria, pero me parece que dependía de Cuba.
Y luego después, ¿qué ves tú? Entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y la que se avecina con este de Seguridad Social que has citado un par de veces. Y ya por último, ¿desde qué siglo vienen estas familias entroncándose? Yo recuerdo un artículo de Umbral donde hablaba desde el siglo XVII y censaba como 200 familias que eran las que mandaban en España desde el siglo XVII. Entonces esto, como ya es más nuevo, a ver si entronca con aquellas, porque me temo que sí. Con lo cual, no solo no hemos achicado diferencias y, ¿cómo diría yo?, lo que se llamarían élites y, por decir así un término muy comprendido por todos, pueblo o clase media y de ahí otra clase, o en términos más marxistas, clase dominante y clase dominada. ¿Y desde cuándo tienes esto? Porque supongo que está en el libro, que por cierto me lo acaban de pasar y creo que es interesantísimo que nos lo leamos. Yo le había echado un vistazo y verdaderamente me ha dejado ahora mismo, lo he recordado porque no lo tenía perdido por ahí. Gracias, Ana. Realmente te felicito. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres responder? Porque si no se te va a acumular mucho. Lo que prefiráis. Vale, empiezo por Ana, que la verdad es que creo que sabe más que yo de esto. Periodista, es colega. Colega. A ver, el tema de las familias pues se prolongará. Había un autor que se llamaba Gaetano Mosca, italiano, pues no era precisamente marxista y decía que siempre habrá una clase dominante. Va cambiando el modo de producción, va cambiando la tecnología, pero esas clases dominantes, ya sea en forma de familias, aristocracia, monarquías, se van adaptando a las nuevas energías actuales. Entonces es de esperar que con el desarrollo tecnológico siga habiendo una clase dominante. Las familias en España, yo no creo que haya que... No he querido fijarme mucho en el origen de las familias, no lo he estudiado en profundidad, pero claro, ahora yo le restaría importancia al tema de las familias. ¿Por qué? Porque si bien es algo que periodísticamente es interesante, ¿no? Los Espinosa, los Monteros, los Urquijo, cómo están, hasta qué punto están solapados los consejos de administración y los apellidos, ¿no? Como forma de solidaridad, como forma de comunismo de empresa. Pues al final este libre mercado no está, hay una sindicación empresarial brutal, que es un socialismo de la propiedad, ¿no? Y el solapamiento de los consejos de administración es paralelo al solapamiento de los apellidos, como si tú te llamas Espinosa, los Monteros, Urquijo o Morené, no sé qué, y eso está por todas partes. O sea, el factor familiar es brutal. Pero ahora hay un factor que con la crisis se ha acrecentado, y es el factor de la entrada de los fondos de inversión, de unos fondos fríos sin apellidos, ¿no? Como son BlackRock o State Street o Vanguard, que ya están en más del 5% de cada empresa del IBEX 35. Eso hace que si estos fondos no les gusta lo que está pasando, pues sacan un 1% en bolsa y pueden hacer temblar a estas empresas. Entonces las familias, yo ahí ya no sé muy bien, pero claro, ¿qué hace un gobierno? ¿Negocia con las familias o se sienta con los de BlackRock? Porque, claro, la dinámica de los fondos de inversión puede ser imprevisible. Financial Times hubo una época que decía, ojo, que un gobierno con Podemos, no un gobierno de Podemos, sino un gobierno con Podemos, podía venir bien a la economía española en la medida en que, claro, unos ministros de Podemos van a tender a aumentar el gasto, con ello aumentar el consumo, con ello la demanda y con ello el empleo. Y eso le podía interesar a los fondos de inversión para invertir más en España. Ojo, claro. La economía hay que conocerla bien. Entonces la dinámica ahora es un poco imprevisible y sobre todo está marcada por la complejidad. Yo ahora mismo el tema de las familias me parece súper florido y el tema de la... Rocío Monasterio viene, pues eso, si nos metemos ahí, Rocío Monasterio viene de una familia mitad asturiana, mitad cubana, una familia pues, que no pasaba frío en invierno, muy cuidada por el franquismo y que tenía azucareras en Cuba. Lo que pasa es que el tratamiento del régimen de Fidel Castro a las azucareras pues no fue, desde el punto de vista de ellos, no fue óptimo, no hubo muchos beneficios fiscales. Entonces ella se considera una víctima del comunismo. Y a partir de ahí pues todo lo que va diciendo, ¿no? Pues sí, pues ese factor familiar pues es florido, es interesante, pero también hay que prestar mucha atención a ese poder internacionalista, que es el poder que nunca duerme, que es el poder del dinero internacional, de los grandes fondos de inversión, fondos de cobertura, fondos soberanos, fondos buitres,
donde, bueno, pues tenemos a media familia Aznar metida, ¿no? En el fondo Cerberus o el fondo... Hay un dato que es este Blackstone, ¿no? Que es el que va comprando viviendas baratas y luego las vende caras. El presidente de Blackstone, hasta hace poco, no sé si lo sigue siendo, se llama Claudio Boada Pallarés, hijo de Claudio Boada Villalonga, que era el presidente del INI. O sea, sí que sigue habiendo una coexistencia entre la llegada del dinero así internacionalista y frío con las familias que se saben posicionar para seguir aprovechándose. Sí, también. Además de la familia coinciden la educación, ¿no? Los colegios, los educadores... Sí, los ese es otro maestros. factor muy importante, porque que tú recibas una potente educación no solo te hace élite, sino que si yo coincido con... Aznar coincide con Villalonga en el colegio El Pilar, pues claro, la clase alta tiene una conciencia de clase que no tiene la clase baja a día de hoy. Porque son muchos menos, eso no nos damos cuenta. Gaetano Mosca decía, ¿por qué 100 personas dominarán siempre a 10.000? Porque se ponen de acuerdo mucho más fácil. Entonces, claro, es una cuestión también numérica. Perdón que responda una cosilla más, lo de IU con la SICAP, tenían 5 diputados, el líder era Llamazares, yo no recuerdo mucho movimiento y además IU formaba parte de un pacto. En aquellos años, un pacto de legislatura que luego se rompió a los 2 años con Zapatero y simplemente votó en contra. No hizo una gran campaña porque yo creo que entonces ni siquiera este tema se conocía. Estábamos todavía en la resaca de los felices años 90, era el año 2005, pues todo iba bien. Y cuando todo va bien, eso es muy peligroso. Yo creo que hay un economista que se llama Minsky, ¿no?, que habla de la inestabilidad y, oye, cuando todo vaya bien, no se trata de ponerse pesimista, pero se convierte la cosa en una balsa de aceite. Perdón que termine con las otras preguntas. El PSOE, PP, la misma mierda es. Yo siempre lo he escuchado, lo escuché en el 15M, nunca me gustó. Los datos me dicen que eso no es así y te iría un poco más allá. No es así y está bien que no sea así, porque si fuera así el sistema colapsaría. Si tú tienes una primera dama que dice que los que protestan en la calle son alienígenas, estás haciéndolo muy mal porque no convences a nadie. Tu presidencia se va a ir al garete. Si tú eres capaz de llegar y sustituir al Partido Popular, que está metiéndote en la guerra de Irak y sacar a los soldados de Irak, estás controlando mucho mejor a la población. Por supuesto, la medida a mí me gusta mucho, pero es para la dominación o para la administración de la dominación democrática conviene que haya diferencias. Pero hombre, yo creo que no puede decirse que sean lo mismo cuando en el PSOE tiene mucha influencia UGT, o en el gobierno actual UGT y Comisiones, y en el PP anterior Lehman Brothers. O sea, yo te diría que no creo que lo sea, porque los datos me dicen que no es así. Obviamente hay una continuidad burocrática que es la espina dorsal que hace que no se puedan diferenciar mucho, sobre todo en los aspectos que se atienden a lo económico, a lo presupuestario, a la recaudación de impuestos. Y en ese sentido, en ese aspecto nuclear o en el aspecto de los contratos con grandes empresas, pues no se producen grandes diferencias. Eso sí que es verdad. Victoriano, por favor. Bueno, vamos a ver, primero yo creo que el libro que he leído con la mayor atención posible es un libro que habría que difundir. Habría que difundir y habría que estudiar despacio, o sea, comprender cómo funcionan hoy los monopolios es fundamental. En los años 60 o por ahí, más o menos entendíamos los comunistas, yo sigo siendo comunista, digo que en los años 60 los comunistas, y yo sigo siendo comunista, entendimos cuál era nuestra labor de crear conciencia, de generar sindicatos alternativos, etcétera, por muchas razones, pero entre otros porque se escribe un libro que se llama Los monopolios en España, que entonces se hablaba de que me parece que eran 300 personas concretas, serían las redes de las que tú hablas ahora. Ahora, hemos crecido, somos más, y ahora en vez de ser 300 personas son todas las que tú planteas en el libro. Con una cuestión que es la pregunta que quiero hacerte, pero para podértela hacer necesito explicar un poco más. Una cuestión tremenda, y es que en aquellos años, cuando había los monopolios, en cambio había empresas públicas, y el sistema franquista, con todos sus defectos, defendió las empresas públicas. Ahora no quedan prácticamente empresas públicas y encima las redes de poder capitalista son mucho mejor hechas. Aquel sistema franquista pone en marcha la EGB, y en la EGB se estudia lo que son la teoría de conjuntos. Hoy no se estudia la teoría de conjuntos. Debido a eso, la mayoría de nuestros alumnos
de bachillerato, que tendrían que ser la herramienta humana para cambiar este sistema injusto y cruel, no saben lo que es una intersección. Entonces tú nos has estado explicando las intersecciones. Lo siento mucho, me gustaría tener aquí a alguno de mis hijos o hijastros que tengo que probablemente no entenderían nada, porque no les han explicado en la escuela, y nuestros queridos maestros, que seguro aquí habrá alguno, tendrían que explicarnos por qué, y esa es la pregunta. ¿Cómo es posible? Bueno, de tu libro no sale eso de que el PP y el PSOE no sean la misma mierda. Otra cosa será la manera de decirlo. De tu libro, o yo soy muy tonto, o lo que sale es que no es que sean lo mismo, es que son iguales. Es que cuando resulta que el clan de la dehesilla, de la que hablas en el libro, resulta que era una cosa que funcionaba con Franco, y todos estos otros son hijos del clan de la dehesilla, da igual cuándo se hayan gobernado, son lo mismo. Repito, ¿cómo es posible que haya cambiado tanto el sistema educativo español a peor? Nuestro sistema es peor que el de la dictadura, para que nuestros alumnos, repito, de bachillerato en general, sin protestas por parte de los educadores, sea peor. Repito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora que es más necesario entender lo de la intersección, resulta que a nuestros jóvenes no se les explica lo que es la intersección? Victoriano BCE, un tiempo pasado... Lo conozco. A ver, Sí. 3 preguntas, o sea, 2 más. Venga, 3 más, pero muy rápido, ¿eh? Ya muy breve. ¿Podrías ubicar al presidente del gobierno? Él es un economista y está ubicado en algún sitio. Y su relación con los otros 2 economistas importantes que hay en el gobierno, Nadia Calviño y Escrivá, si tú ves alguna distancia o los ves alineados, incluso si los remontas a esa tradición que has contado que vendría desde el plan de estabilización del Opus Dei. Vale. Yo quería preguntar sobre, bueno, en relación mucho coincido con el caballero, sobre, hablas de que el PSOE y PP no la misma mierda no es, pero sin embargo sí que hablaba, como el compañero decía, que las redes, que son las mismas en economistas, sobre todo ¿no? los tecos, son todos iguales, pero aparte habría que añadir la gran corrupción institucional que existe. Has nombrado, bueno, eso es evidente, lo que hace el PSOE y el PP no es lo mismo, pero sin embargo sí que existe una red de corrupción institucional en sindicatos, las grandes esferas, que creo que tendría, vamos, que tiene que ver también en ese aspecto. Y luego también cómo se podría cambiar esto si tenemos un modelo comunicativo de las más medias que están absolutamente corrompidas por el poder. ¿Cómo se puede cambiar todo esto con ese sistema? Luciano. Sí, has comentado antes que las personas desaparecen en función del perfil de intersección. No me ha quedado claro eso. Vale, sí, entiendo que a lo mejor lo explica muy rápido. Es que hay uno más. Pues lo metemos, ¿no? Venga, lo metemos. Por darle una versión práctica al asunto, ¿cómo bailamos con esta gente tan guapa para conseguir cosas para la mayoría? Es la pregunta del millón. Es verdad que una cosa es una persona. Las personas las podemos entender de muchas formas. Yo soy una persona, ¿no? Y creo que no hay discusión, ¿no? Pero yo también soy persona social. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy doctor en sociología, estoy vinculado a la Universidad de Málaga. Trabajo en un gabinete de comunicación, estoy vinculado al gabinete de comunicación. No sé, me voy a inventar algo, ¿no? Soy socio fundador del Real Madrid. Joder, pues es la hostia, ¿no? Claro, yo soy Andrés, soy pues estupendo, un chico muy bueno y tal, pero eso desaparece. Lo importante es los núcleos de poder que yo puedo poner en contacto. Si yo soy fichado por una empresa o por un gobierno, ¿qué recursos de poder aporto yo? Pues a lo mejor yo tengo un canal con el presidente del Real Madrid increíble y puedo llevarte al palco, ¿no? Y eso me convierte en una persona social más interesante que esta otra de aquí. Entonces la persona desaparece en el sentido de que con lo que nos quedamos es con los datos de los recursos que esa persona nos proporciona, ¿no? Eso en sociología se ha definido como, lo ha definido Luis Garrido, tu director de tesis, como persona social. Pero bueno, yo creo que se trata de entender a las personas como parte de una estructura.
y esa estructura pues tiene recursos de poder, por supuesto, y tiene relaciones, ¿no? Las personas no somos nada si no se nos entienden relaciones. Un padre no es padre sin un hijo, un profesor no es profesor sin alumnos. Esto que parece obvio, pues es la naturaleza de la sociedad, ¿no? Las personas no se entienden ni siquiera. Pues un sociólogo que se llama Simmel, que dice que la libertad no existe en el aislamiento, tienes que estar rodeado de gente para ser libre, ¿no? Entonces, bueno, me he enrollado un poquito más todavía, no sé si lo he puesto peor, pero bueno, yo creo que queda más o menos claro, ¿no? El baile con las élites, para conseguir cosas para la gente, es una de las, creo que de las cosas que debería hacer este gobierno, ¿no? Y voy a juntar varias preguntas, porque la de Carlos, cuando habla de Pedro Sánchez, y voy a juntarlas las dos, ¿no? Creo que va a hacer esto, creo que está intentando esto con el fichaje de José Luis Escrivá. Pedro Sánchez era un alumno no demasiado aventajado, no lo digo como crítica, de Miguel Sebastián, es decir, hay una continuidad. Miguel Sebastián, cuando Zapatero era solo un discreto aspirante a la Moncloa, creó un grupo que se llamaba Economistas 2003, que estaba formado por un montón de economistas importantes, entre ellos Emilio Ontivero, Julio Segura, Mafo, por la gente que luego mandó. Solbes no estaba. Y Pedro Sánchez era una persona, pues era prácticamente un Benjamín, una persona que, bueno, se dedicaba a otra cosa, militaba en el partido, pero no era una persona importante, era un seguidor, y Sebastián fue muy importante en la dirección de tesis doctoral de Pedro Sánchez. Ahí no voy a decir nada más de eso, pero el origen ideológico de Pedro Sánchez me parece que tampoco es un erudito de la economía ni la estudia en profundidad, es la corriente principal de los economistas españoles: Banco de España, Instituto Nacional de Industria, ortodoxia del euro, ¿no? O sea, no es... Otra cosa es que Sánchez, como hizo Suárez, que venía del movimiento falangista, del movimiento nacional, y luego se hizo prácticamente socialdemócrata, cambie, porque el poder te hace cambiar mucho, ¿no? Bien para hacer cosas por la gente, bien para ser elegido en las elecciones, ¿no? Nadia Calviño a mí me parece una imposición del mundo de la Comisión Europea, de las grandes empresas, para transmitir lo que se llama confianza a los mercados. Y José Luis Escrivá, que no tiene nada que ver con los Escrivá de Balaguer, de los Opus Dei, es otro señor que es un técnico de estos de hierro, que no tienen sentimientos, aparentemente no tienen sentimientos, se lo van a las cuentas, y eso puede hacer que la prima de riesgo no suba, porque los inversores se fíen de que somos un país que no es como Venezuela, que no es como Grecia, que ni siquiera es como Italia. Pero mi idea de por qué Sánchez está haciendo esto, teniendo una especie de dos gobiernos al mismo tiempo, es tener una serie de ministros sin corazón, por decirlo de alguna forma, fuertemente conectados con la Comisión Europea, con los inversores institucionales y también con la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué no? Para transmitir confianza. Y como consiguió Rajoy en el año 2014, que la Comisión Europea permita gastar más de la cuenta, es decir, que baje un poco la vigilancia sobre la economía española. ¿Qué puede producir eso? Puede producir, pues, que España pueda gastar más y crear más puestos de trabajo, por tanto ganar las próximas elecciones. Además, eso puede ayudar a subir el salario mínimo, puede permitir subirlo otra vez, puede permitir revertir la reforma laboral, otras leyes que no por no ser económicas son menos importantes, como la mordaza. Pues desgraciadamente el baile de élites es necesario, y quizá vaya por ahí, es decir, aliarte con una serie de altos funcionarios bastante grises, como Escrivá o como Calviño, que permitan a los poderes de verdad aflojar un poco el nudo, es decir, estos se van a portar bien y por tanto no importa tanto que a lo mejor aumenten un poco más el déficit, ¿no? Porque España aprendió mucho de la experiencia de Tsipras, que era el presidente griego que venía del Partido Comunista y que dijo: me voy a enfrentar a la troika y nosotros somos soberanos, y la cosa salió fatal. Entonces yo creo que Sánchez, que es un fanático de mantenerse ahí, que es una naturaleza del poder político, está jugando con esta estrategia, una especie de maquiavelismo que, bueno, pues puede servir para sin ser a lo mejor el objetivo final, para mejorar la protección social en España. La política siempre es decepcionante, no es muy ilusionante, ¿no? Me quedaban algunas preguntas. La de Victoriano da para otro libro. También respondo ahí a la de la corrupción institucional. Más que corrupción institucional, pues yo lo llamaría un sistema que viene heredado del Plan de Estabilización 1959. Habla mucha gente del régimen del 78. Yo creo que estamos en un sistema de intercambios entre empresas y Estado que viene del 59,
en el que el Estado socializaba pérdidas ya desde los años 60. Lo que dices tú de los monopolios, ¿qué pasó con Intelorce? Intelorce la adquirió el Estado 2 veces en quiebra y luego la vendió. Pero la vendió y colocaba a gente, altos funcionarios, las colocaba como consejeros de administración de la empresa ya privada. Claro, esa es corrupción institucional, pero es que las raíces están muy profundas. Y bueno, cambiar eso mediante el tema mediático, redes sociales, más medias, los más medias normalmente van a ser procíclicos. Van a ser procíclicos en el sentido de que no van a oponerse a esas cosas que están pasando. No va a haber demasiados programas sobre cómo funciona la contratación pública y cómo las grandes constructoras se asocian para aumentar en 10.000 millones de euros el precio de la obra pública o del mantenimiento de las autopistas. Carlos Sánchez Mato, el concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues duró bastante poco cuando le metió mano a esto. Otros dicen que fue por otras razones, pero creo que esos temas en España no se tocan todavía. Entonces pero sí te diría que esas raíces están en el de 59, que es cuando el régimen franquista se resetea y se convierte en un régimen con un crecimiento económico sólido del 5%, y la ciudadanía acepta esa prosperidad económica a cambio pues de la planificación indicativa, de lo que se llama la responsabilidad subsidiaria del Estado, que era lo que decía Tamames: yo voy a apoyar a estas empresas porque son nuestras empresas, o para que entre capital internacional. Bueno, pues es la política que hemos heredado de décadas y décadas, ¿no? Sé que suena un poco derrotista. Sobre el tema de la educación, yo este tema no lo conozco tanto como tú, pero sabes lo que te voy a responder. En el año 75 o 73, la Comisión Trilateral publicó el informe The Crisis of Democracy, donde decían que a mayor nivel democrático, a mayor nivel de empleo, si se alcanzaba el pleno empleo había más conflicto, y si los niveles educativos subían había una reivindicación feminista. Si la mezclábamos con la étnica, con la ecologista, y estábamos en finales de los 60, pues la democracia tenía el riesgo de dejar de ser democrática. Claro, eso era una forma de alertar contra el socialismo. Y lo que ocurrió es que se sugirió una revolución educativa y unos cambios en los niveles de educación en los institutos y en las universidades. Eso se escribió en la Trilateral, que en aquellos momentos era muy importante, ¿no? Y luego, en aquellos momentos, había un grupo que se llamaba el Grupo de Mont Pelerin, con Milton Friedman, Friedrich Hayek y demás, que se tiraron 40 años luchando por consolidar instituciones como, pues, desde la Comisión Europea a la Organización Mundial del Comercio, que impidieran a los estados gastar demasiado y prorrumpir en excesos que pudieran lesionar la democracia. Como podéis ver, la democracia significa una cosa distinta para cada persona. Pero creo que después de esa batalla vencieron los internacionalistas liberales, y que estamos en ese mundo en el que promover cambios a nivel nacional unilateralmente es muy difícil. No sé si me deja alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿tú puedes explicar un poquito la influencia de ACOM en las tres derechas españolas? ACOM, esta asociación para el Oriente Medio que sirve a Israel, a su embajada, que es sionista. No te puedo hablar de lo que no sé. Lo único que te puedo decir es que hay una persona en Vox que se llama Rafael Bardají, que es un sionista convencido, y que está en contacto directo con Stephen Bannon, ¿no?, el asesor de Donald Trump, y que en Vox, pese a que el bisabuelo de Espinosa Los Monteros, tío bisabuelo, fue el embajador español en la Alemania nazi, pues tienen conexiones sionistas bastante fuertes. Otra es la de Carlos Bustelo, que intentó ser senador con Vox y que también es un sionista convencido, como también lo es Pablo Casado. Pero la articulación de estas organizaciones sionistas yo creo que es más transversal de lo que parece. No solo van a la derecha, están en Esquerra Republicana y en CiU, ¿eh? Bueno, CiU no es izquierda, ¿no? Pero la presencia de los lobbies sionistas en España, pues es algo que... Eso da para otro libro. La verdad que sí, que da para otro, ¿no? Y una cosilla que quería decir, que creo que también lo ha dicho Victoriano, lo del PP, PSOE, la misma mierda es, ¿no? No, los partidos son diferentes.
Los partidos son distintos. Los dos están sujetos a la regla de Michels, que es decir, que los medios se convierten en fines. Lo que hay es una élite burocrática española, de abogados del Estado, diplomáticos, inspectores de Hacienda, que también condicionan mucho y reduce mucho las diferencias. Pero muy breve, hay algo en alguna página que ahora no me la sé de memoria, hay un momento en que explicas que mientras los propios gobiernos, los dos, PP y PSOE, en los, digamos, ministerios más o menos sociales, dejan entrar a según qué personas, los otros en los lo dices tú, en los ministerios duros de economía, que son los mismos, son los del plan de la dehesilla, que además se han ido haciendo cada vez más anarcocapitalistas, que es otra pregunta que yo también te haría, pero ya sé que da para más. ¿Por qué no habláis los economistas por su nombre? ¿Por qué no le llamamos a rayo anarcocapitalista, que es lo que es? Yo creo que los regímenes democráticos y no democráticos se fundan en mitos. Desde el régimen cubano de Fidel Castro, el mito de la revolución, que la gente esté allí viviendo mal que bien, o el israelí, pues para que la gente aguante, yo qué sé, que el precio de la vivienda se dispare, pues dicen la culpa de los palestinos. Siempre hay mitos culturales para que la gente aguante lo que está viviendo, y aquí tenemos varios mitos. Uno es lo que fuera del euro no hay nada, hace frío, otro de la transición modélica, y hay otro menos conocido, que es que la economía no se toca, y es que en el plan de estabilización en el 59 la España estaba cerca de un proceso de quiebra, y hay una economía ahí después de 60 años que no se ha modificado demasiado, y ahí está el Banco de España, y ahí está determinadas universidades y fundaciones de las que salen siempre los mismos economistas. Y los otros economistas que no son esos se les denomina pues, sindicalistas o políticos o ideológicos, y tienen menos proyección, porque no se les toma en serio, y eso es muy importante. Y ahora con estos economistas, con esta ministra de Trabajo que hay ahora, pues hay una oportunidad de abrir un poco el debate, porque oye, la subida del salario mínimo va a producir despidos, pues oye, ni siquiera los del Banco de España lo están diciendo ahora mismo. O sea que a lo mejor estamos en un momento en el que podemos alterar un poco el discurso, ¿no? ¿Y de Ciudadanos qué podemos decir? Pues que no van muy bien. ¿No? Pero al final... ¿De dónde este chico el Rivera y esto, de dónde se puede decir que ha venido para luego irse y demás? Él era un ejecutivo de la Caixa, que en 2006 pues allí se ve una oportunidad para crear una plataforma que se llamaba Ciutadans per Catalunya, que se enfrentaba al nacionalismo creciente en Cataluña, pero que luego yo creo que utilizando la teoría de las élites, cuando hay una crisis, el Partido Socialista ha bajado tanto, Podemos en algunas encuestas se coloca primero, cosa que yo no me terminé de creer, Ciudadanos llega a ocupar un espacio, ¿no? Como rellenar un espacio que se queda ahí entre el PSOE y el PP para... Yo creo que para estabilizar un poco la situación. No hay una conspiración, simplemente un producto nuevo que se lanza al mercado. ¿Y qué ofrecía Ciudadanos? Pues ni ellos lo sabían al principio demasiado bien, no sé si lo saben ahora. Era una alternativa un poco más saneada del Partido Popular, que tenía todo el mundo prácticamente en una época entrando en la cárcel, y al Partido Socialista pues que estaba en un momento bastante deprimido. Pero ha llegado un momento en que Albert Rivera pues vio que, en fin, lo del anillo de Gollum, ¿no? Del Señor de los Anillos, que vio que, bueno, pues en vez de ser el Partido Liberal que hiciera un poco ahí palanca para cambiar cosas, pues vio que podía adelantar a Pablo Casado, y la verdad que todo indica que no ha sido una buena decisión, ¿no? Porque ahora pues vive y come perdices felizmente con una cantante española. A Miguel Boyer le pasó algo parecido. O sea que al final todo se repite bastante. Muchísimas gracias, Andrés Villena. ¡Viva Málaga! Muchas gracias. Tenemos la siguiente tertulia y a los tertulianos ya preparados.